Ya tenemos nueva película sobre el planeta de los simios, y vaya que comienza muy bien, teniendo escenas bastante increíbles y que sin duda es una buena secuela. Acá te contaré mi experiencia y crítica sin spoilers. El planeta de los simios Nuevo Reino es la primera película después de los acontecimientos de César, la cual está dirigida por Wes Ball, quien nos ha dado películas de The Maze Runner, una cinta protagonizada por Owen T. Freya Allan, más que reconocida por su interpretación de Ciri en la serie de The Witcher. También ha estado en la película Butthead, de la cual tienes crítica acá en el canal. Se suma al reparto Kevin Durant, que estuvo recientemente en la cinta de Abigail, además el actor Peter Macon, entre otros. En primeros comentarios, El planeta de los simios Nuevo Reino es una buena secuela, una gran película que te brinda el inicio de nuevos personajes y que está situada 300 años después de la muerte de César. Desde el arranque de la misma se nota la raza dominante y el cómo ha cambiado radicalmente el planeta, regalando panoramas increíbles y que tiene un gran trabajo de detalle por cada escena, además de mantener las raíces de la trilogía pasada y que fomenta para el crecimiento de la trama. Puedo mencionar que esta película no es para niños, y queda más que claro por los mensajes que deja plasmados con el pasar de los minutos. Además que en la sala de cine muchos de ellos no entendían qué era lo que estaba pasando. Esta es una película para fanáticos de la franquicia, porque incluso si piensas que vas a tener una cinta como Godzilla por Kong, el nuevo imperio, te puedes llevar una sorpresa. El planeta de los simios Nuevo Reino es una película de arranque y presentación de personajes para darle su desarrollo con cada escena mostrada, recordando que han pasado muchos años y los acontecimientos han cambiado totalmente, demostrando que existían muchas tribus de simios y que se ha manipulado el legado de César. Y con referencia a las tribus, poder notar el comportamiento de cada una de ellas, como lo es el caso de la tribu Águila, donde pertenece a nuestro protagonista Noah. Es muy normal que siempre se hagan comparaciones entre personajes, y la más común hasta ahora es esa entre César y Noah. Pero señores, son simios totalmente distintos y con otros ideales. La película te irá desarrollando a Noah de otra manera, pero sí trata de mantener la esencia. En términos de interpretaciones, El planeta de los simios Nuevo Reino destaca en algunos de ellos, comenzando por Owen T., que hace un excelente trabajo. Su crecimiento a las cámaras en movimiento es fenomenal. El actor nos regala secuencias y expresiones bastante buenas para poder conectar con el simio Noah. Importante mencionar ese cambio en la tonalidad de voz a medida que la cinta crece en los sucesos que dan mayor relevancia para nuestro protagonista. No es nada fácil llevar ese peso de la titularidad luego de tener el grandioso trabajo de Andy Serkis. Aún así, el actor sorprende y merece sus aplausos. También destaca el trabajo de Peter Macon como Raka, y vaya personajazo que nos brinda, de los mejores de la cinta sin duda alguna. Con respecto a Freya Allan, al inicio no estuve muy convencido o su interpretación no comenzó del todo bien, pero posterior a eso fue mejorando considerablemente. Quizá faltó algo más de desenvolvimiento, pero su rol en la historia es diferente de los que ya hemos visto antes. Un personaje bastante tajante y con una personalidad o motivaciones que sorprende, pero ya podrás darte cuenta. Hay muchos detalles de la película que brindan otro aspecto importante para la buena experiencia, tales como el funeral de César, que desde el inicio fue espectacular. También los símbolos de la ventana de César, que están por muchas partes y que refuerzan todo ese legado del simio. Se suma la inspiración en otros personajes como Koba, Rocket y el mismo Maurice. El planeta de los simios Nuevo Reino ha tenido una gran variedad de críticas, enfocada más que todo en que se hace muy larga y aburrida por momentos. Pero no es así, señores. Esta no es una película totalmente de acción, es decir, sí la tiene, pero posee mucho drama y crecimiento personal entre los protagonistas. Quizá por eso tiene esa diferencia de comentarios o que simplemente la compara con los anteriores por su nivel tan alto. Es una secuela de inicio y que apenas está comenzando a tomar auge. Cabe destacar sus grandes escenas de acción y ese enfoque fílmico que deslumbra por cada escena. Una vez más, en esta franquicia los efectos especiales están en otro nivel. Pudiera decirse que casi al mismo nivel de las películas de Avatar. Increíble el trabajo de detalle por cada simio, la textura, el entorno, los animales, las expresiones, la tonalidad de colores. Cualquier punto acá es formidable y bien hecho. El planeta de los simios Nuevo Reino sorprende por un CGI excepcional. No defrauda e incluso mejora con cada escena. Hay unas secuencias de acción con agua que tienen el sello de perfección. Nada más el detalle de un simio mojado es de aplausos. No tengo dudas de que esta película tenga nominación al premio Oscar en la categoría de efectos especiales.
En el apartado del soundtrack, la película quizá no tuvo tanta relevancia como sus antecesoras, pero el trabajo está decente y aceptable. Entre sus puntos negativos pudiera mencionar uno que otro guionazo por parte de la estrategia en el desarrollo de la trama actual. También que nuestro villano principal o próximo César le faltó más poder narrativo enfocado en la maldad. Se demoró mucho en aparecer y quizá vendió algo de humo, sobre todo en la parte final de la película. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia antes y después de ver esta cinta? Déjala acá en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. El planeta de los simios Nuevo Reino regala un mensaje de reflexión sobre la aceptación de nuestros errores y el que podemos hacer para mejorarlos, el vínculo que se debe tener con la naturaleza y la madurez para afrontar situaciones fuertes, donde están involucrados personas que queremos y además el trabajo en equipo para bienestar de todos. Aunado a ello, la reflexión y contexto sobre en quién debemos confiar y el poder del liderazgo a raíz de muchas caídas. Señores, por encima mi calificación final para esta cinta es un 8. Si te gusta la franquicia del planeta de los simios, acá en el canal tenemos críticas de las películas anteriores. Por acá te habla Tomás Ubieda, aquí te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.